Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día y quiero, bueno, antes de hablar acerca del tema con el cual vamos a trabajar ahora, quiero mencionarles que la siguiente semana, bueno, perdón, de dentro de 2 semanas, es semana de parciales, si no me equivoco, y según entiendo, la programación empieza a partir del próximo sábado 24. Así que va a ser semana 24 los primeros parciales y de ahí sería el resto de la siguiente semana, final de abril, todos los parciales que faltan. De hecho, el sábado 1 de mayo es asueto, así que ese día no, no habrían parciales. Por eso es que creo que los programaron para el día 24. Así que nosotros tenemos pendientes una evaluación. Esa sería para el día miércoles 21. Ese día les voy a publicar en la plataforma la evaluación que correspondería en ese caso al segundo laboratorio y lo que va a salir evaluado sería lo que vamos a ver el día de ahora, que es la parte de los web services o servicios web y un documento que les voy a dejar que habla acerca de la elaboración, perdón, de prototipos, que es un método a través del cual se pueden diseñar aplicaciones. Es como una metodología a través de la cual uno puede crear algún tipo de aplicaciones dependiendo de lo que se vaya a elaborar. Son como diferentes técnicas. Probablemente lo vayamos a discutir un poco el día martes, pero para que tengan en cuenta lo que va a aparecer en la evaluación del día miércoles. Va a estar disponible siempre todo el día, es las 24 horas, desde las 12 de la medianoche hasta las eh, 12 de la medianoche del día miércoles. Digamos así, sería 24 horas completas para que lo tomen en cuenta. Este día vamos a hablar acerca de el uso de servicios web. En el caso de los servicios web, de la creación, perdón, de servicios web. En la clase pasada hablamos un poco acerca de cómo consumíamos servicios web. Ahí les estuvimos haciendo unos ejercicios, por ejemplo, de cómo consumir un servicio web de una calculadora, cómo podíamos consumir otro servicio web de conversión de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, que aunque las operaciones no son tan complejas, pero es un ejemplo de cómo se pueden aplicar o cómo se pueden utilizar. Existen, como les mencionaba, una gran cantidad de servicios web que están disponibles a nivel público que pueden proporcionar cierta información que nos pueden ayudar a resolver algunos casos, como en esta ocasión, saber, por ejemplo, el estado del clima. Hay algunos que ustedes proporcionan el nombre de la ciudad y el país y él automáticamente les devuelve cuál es la temperatura que se encuentra en ese lugar, entre otras cosas que pueden hacer. En el caso, lo más importante de eso es no solamente aprenderlos a consumir, sino también aprenderlos a crear. Y hoy vamos a hacer el ejercicio para poder nosotros diseñar nuestro propio web service. La lógica es un tanto diferente a como lo hemos venido analizando en clases anteriores, porque debemos siempre trabajar con la librería NuSwap, pero en este caso, pues debemos de hacer algunas definiciones importantes que nos van a servir a realizar el proceso para la creación del web service. Entonces voy a crear, de hecho, un archivo acá ya está conectado, en este caso el SSH al servidor. Voy a realizar un ejercicio o un archivo, perdón, que le voy a poner en este caso ws.php y acá siempre vamos a colocar código PHP y así como hicimos en las clases anteriores, vamos a incluir el archivo vendor para que automáticamente nos cargue la librería de NuSwap. Luego, después de eso, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo que hacíamos era instanciar un objeto NuSwap de tipo cliente. En esta ocasión vamos a instalar un objeto sobre una variable que se va a llamar server y que va a depender de una clase que se llama NuSwap-server. Ese NuSwap server es el que se encarga de crear, en este caso, ese tipo de configuraciones o ese tipo de conexiones. Entonces, aquí ya no es solamente de proporcionar una URL, parámetros y la función y ya,
sino que aquí trata de ir ya creando nuestro propio servicio y dándole las configuraciones necesarias. ¿Se recuerdan que cuando estuvimos trabajando con el de la calculadora, por ejemplo, este nos mostraba en la URL un esquema que indicaba cómo nosotros debíamos de utilizar ese web service? Pues ahora de igual manera nosotros vamos a crear ese esquema o vamos a configurar ese esquema para que la librería NuSub automáticamente nos lo despliegue. Para eso, pues vamos a poner siempre la variable que acabamos de instanciar. Tiene un método que se llama configure WSDL. Y acá adentro le vamos a mandar unos parámetros. Aquí vamos a configurar como el entorno con el cual vamos a trabajar normalmente se le conoce como espacios de trabajo. Entonces, nuestro espacio de trabajo se va a llamar server. Yo le puedo poner cualquier otro nombre, pero en ese caso yo le voy a poner server y va a tener un espacio de trabajo también cuyo nombre lleva server. Después de eso, debemos de mandar a llamar otra función WSDL, que es la que se encarga de definir cuál va a ser el esquema o la etiqueta del esquema o el espacio de trabajo. Este se usa con este nombre, aquí le ponemos igual y debe de ser similar como lo definimos en la parte de arriba, que sería URN, cuyo nombre va a llevar server. ¿Ok? Ese va a ser, digamos, el nombre del esquema o la etiqueta del esquema de nuestra área de trabajo. Luego, después de eso, vamos a empezar a hacer registro de las funciones. Aquí no es solamente crear, digamos, como lo vimos anteriormente, la función suma, resta, multiplicación, en el que consumimos acá, el de la calculadora, que creamos estas funciones de add, subtract y todas las demás, sino que en este caso, acá a nuestro web service, debemos de, antes de crearlas, debemos de registrarlas. Entonces, hay un método que se llama register, que es el que se encarga de definir algunos parámetros para registrar estos elementos. ¿Qué parámetros le vamos a proporcionar? Este lleva varios parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre de la función. Yo a esa función le voy a poner hola. Es como un hola mundo que vamos a crear en este momento. Luego le debo de decir, o el siguiente parámetro son valga la redundancia, los parámetros que va a recibir la función. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo espero que esa función me envíe para yo poder procesar? Entonces acá lo vamos a definir con un array y le voy a poner el nombre del parámetro. Le voy a poner el nombre del parámetro, que en este caso sería usuario. Y de una sola vez le tengo que definir qué tipo de parámetro es. Entonces, para definir el tipo nos referimos si es string, si es entero, si es double. Básicamente es el tipo de datos que vamos a almacenar. Se usa un parámetro que se llama XSD, en este caso, y se le pone dos puntos string. Entonces, ese va a ser, en nuestro caso, el parámetro que le vamos a proporcionar. Luego, le decimos que dentro del array vamos a devolver o vamos a especificar el parámetro que va a retornar. Yo le voy a poner como nombre return. Pero si se recuerdan, en los ejemplos anteriores había un hola response o, bueno, un nombre específico con el cual yo lo puedo mencionar. Yo lo voy a poner para mientras return. Y ese se va a llamar, o va a ser en este caso, también de tipo XSD stream. Entonces aquí los parámetros son, primero, el nombre de la función. Segundo, el parámetro, el o los parámetros que voy a recibir. Ahí puedo poner más parámetros separados por comas. Luego, el parámetro que voy a devolver o el valor que yo voy a retornar, ese es el que hemos puesto en esa otra línea. Y posteriormente, después de eso, debo de especificar algunas configuraciones como el espacio de trabajo, que siempre es URN server, el, el espacio de trabajo definido o la URL definida en ese caso para la función que va a ser hola server, ese sería el nombre. Si fuese, por ejemplo, suma, debería ser suma server y así sucesivamente. El protocolo que vamos a utilizar, que es un protocolo
RPC. Es el protocolo que utiliza para poder establecer la comunicación con el web service. Además de eso, voy a especificar cómo este elemento va a viajar en ese caso, va a bajar encriptado. Y además de eso, le voy a poner una descripción. Le voy a poner aquí función hola mundo. Aquí puedo poner un texto muy grande que describa todos los elementos, los procesos que va a realizar. Lo que no debemos de olvidar al final de cuentas es cerrar el paréntesis y poner el punto y coma. Con todo esto ya definimos la función. Esta es la función que yo voy a mandar a llamar, que está dentro de mi esquema. La función se llama hola. Necesito un parámetro que es el usuario. Necesita retornar un valor que es de tipo string. Estos son los espacios de trabajo. Necesita utilizar el protocolo RPC. Los valores van a viajar codificados y la descripción es función hola mundo. Después de eso procedemos ahora a crear la función. Ahora sí, como la hemos conocido en PHP, le pongo function y el nombre de la función, que justamente le pusimos hola, y luego el parámetro, que en este caso sería usuario. Y lo único que voy a hacer es que le voy a decir que retorne, como lo que va a hacer es retornar un string, yo le puedo colocar acá que retorne bienvenido, y luego después de eso el nombre del usuario, que en este caso sería usuario. Ahí debería decir, si yo mando, por ejemplo, Wilfredo, entonces debería decir bienvenido Wilfredo, si mando Juan, bienvenido Juan, y así sucesivamente. Ahí ya tenemos definida en este caso nuestra función. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Pues nos hace falta nada más poner lo que se le conoce como en modo, algo parecido como en modo escucha o en modo de espera de peticiones a este web service. Para eso definimos una variable que se va a llamar HTTP wrap postdata, que es justamente la que vamos a crear acá. Esa va a ser igual. Y acá vamos a usar la función que usted ya conoce, que se llama iset, que se utiliza para verificar si una variable existe. Y le vamos a decir que si esa variable HTTP postdata sí existe, entonces va a devolver justamente esa variable. Y en caso contrario, devolvería, pues, comillas, comillas. Y ya ponemos nuestro servidor a recibir peticiones de esta manera. Y aquí le mandamos como parámetro esa variable que es la que se encarga de recibir esos datos. Con eso ya está listo nuestro web service. Ya está creado y está especificado para que pueda empezar a funcionar. Veamos si realmente hace algo específico. Nos vamos a venir a esta parte de acá y siempre le vamos a poner virtual.unicaes.edu.sb y acá le pondríamos pleca web service y en vez de ponerle 1 le vamos a poner WS service, web service. Si notan aquí nos genera un error, solo que no podemos identificar dónde es que se encuentra ese error. Vamos a ver si comentaríamos esta parte para decir dónde se encuentra ese error. Vamos a ver. Una de las partes, digamos, un tanto complicadas de la creación de web service es el proceso para poderlos depurar, que se torna un poquito complicado cuando le empezamos a trabajar. Vamos a ver. Ahora sí. Vean que ya aparece el web service como tal. Aquí aparece una definición y si yo le hago clic en WSDL, ya me aparece la definición. Esta definición me la creó la librería SWAP. ¿Okay? Es la que con la cual estamos trabajando. Y si se dan cuenta, aquí está en este caso nuestra función. Hay un hola request y hay un hola response. Dice que el hola request necesita un parámetro que se llama usuario
que es de tipo string, y el hola response tiene un parámetro que se llama return, que es de tipo también string. Aquí aparece la función, se llama hola. Aquí aparece la documentación, dice función hola mundo, que es lo que nosotros pusimos en la descripción. Y con eso podríamos empezarlo a consumir. Vamos a consumir nuestro propio web service. Voy a regresar de nuevo al código y voy a crear un nuevo archivo. A este le voy a llamar holamundo.php. En este holamundo vamos a copiar el código de esta parte, porque este es el que usamos para consumir. Me falta código PHP. Y la URL que vamos a usar, bueno, en este caso yo le voy a poner http dos puntos, pleca, pleca. Vamos a ver si funciona con localhost, diagonal web services, web service, diagonal ws.php, y siempre le ponemos wsdl, justamente como está la URL acá, wsdl. Esa va a ser ahora nuestra URL. Creamos el archivo, vemos si hay algún error. Y luego los parámetros que vamos a enviar, dice que el parámetro se llama usuario, entonces como tal lo vamos a enviar como usuario. Y el nombre, pues le vamos a poner Juan Pérez, por ejemplo. Y al momento de mandar a llamar la función se llama hola, justamente así. Voy a imprimir, y en lugar de suma le vamos a colocar result. Y vamos a imprimir result. Con esto estamos haciendo el proceso de consumir nuestro propio web service. Vamos a ver si nos logra dar alguna información. Lo voy a hacer acá. Virtual.unicades.edu.sb, web service. Y acá le ponemos hola mundo.php. Y aquí nos genera un error, creo que es la URL. Vamos a ver si veamos acá. Vamos a ponerle un eco. A ver si logramos tener algún error. Vamos a quitarle localhost y le vamos a poner virtual.unicades.edu.sb. Solo que vamos a cambiar en nuestro servidor nuestro 27.0.0.1. A ver qué pasa si nos
localhost. Es de la universidad. Bienvenidos al sistema. Sí, nos está apuntando hacia otro lado. Vamos a ver si podemos resolver eso. Permítame. Vamos a ver. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a cambiar este para mientras a www. ML. Y nos tiene que resolver service. Vamos a ver si nos logra resolver ahora como localhost. Mm, ws.php. Ahí lo tenemos. Entonces ya nos tiene que resolver el hola mundo.
Bien, aquí ya nos resuelve el hola mundo, solo que nos está dando un error. Eh, Vamos a ver dónde nos da el error. Bien, le estamos enviando un parámetro que se llama usuario y estamos enviando a web service ws.php. Vamos a revisar acá. Vamos a agregarle aquí una zona horaria para ver si eso nos está generando algún tipo de problema. Hay una función que se llama date default time zone set que nos permite asignar una zona horaria. Veamos. Bien, al parecer todos los parámetros están correctos. Debería de consumirlo en esta parte de acá. Veamos. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar el proceso de consumirlo mientras, bueno, logro identificar cuál es el error. Y quiero que hagamos la otra función en la parte de la definición. Y el día martes le voy a explicar cómo vamos a hacer para consumirlo. En este caso acá debería de llevar un ws.php
Quiero que además de esa función que se llama hola mundo, vamos a definir un proceso que en ese caso sería, sería como simular un login. Eh, para hacer ese proceso de simular un login, vamos a crear, en este caso, una función, pero no solamente vamos a retornar, así como aparece acá, un valor de tipo string, sino que vamos a retornar un valor compuesto. Ese valor compuesto va a ser toda la información que requiere, en este caso, la aplicación. Digamos que podría devolver nombre completo, el email, un mensaje, un nivel, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear esa función y vamos a crear un tipo personalizado o aprender a crear un tipo personalizado. Entonces, siempre utilizando este mismo WS, vamos a registrar acá abajo. Voy a poner aquí un eh, tipo de retorno personalizado. En este caso, ese tipo de retorno personalizado siempre lo vamos a hacer con la función server. Y acá vamos a usar siempre el WSDL y le vamos a usar el método que se llama add complex type, que sería agregar un tipo complejo, que es justamente el que nosotros vamos a registrar. Este tipo complejo va a llevar varios datos. Primero es el nombre con el que lo vamos a definir se va a llamar persona. Este nombre es como que definamos string, double, integer, cualquiera de esos tipos. Va a ser el tipo de este, va a ser un complex, es un complex type. Vamos a definir, este va a ser también definido como un valor estructurado y va a ser aplicado a todos los elementos. La dejamos luego como siguiente parámetro un valor vacío y después de eso definimos el tipo o los valores que va a contener. Y el primero que vamos a poner es el nombre en ese caso el primer campo que sería id-user. Ese va a ser el primer nombre del campo. Este nombre de esa definición va a ser un array. Ese array, bueno, aquí vamos a poner las definiciones de ese elemento. El primer valor que le vamos a colocar es el nombre. eh, y le vamos a poner un id user. Y además de eso, le vamos a poner un tipo. Le vamos a poner un tipo. Y ese tipo va a ser un XSD, dos puntos, eso para que se vea mejor. Un XSD, dos puntos de tipo entero. Sería en ese caso el valor. Luego, después de eso, voy a agregar una coma. Y voy a definir el segundo valor. El segundo valor va a ser un full name, que en este caso sería el nombre completo. Y voy a crear un array para definir sus características. El primero sería el name, que se llamaría igual, se llamaría full name. Y posteriormente voy a definir el, tipo. Este tipo en este caso sería un XSD. Un XSD, dos puntos, string. Le ponemos una coma y ahora vamos a definir el siguiente tipo que sería el email. Vamos a hacer que devuelva el email. El email vamos a definir las características. Primero el nombre sería de tipo sería email. Sería email. Y luego vamos a definir el tipo.
También sería XSD. Y sería, perdón, XSD dos puntos string. Tenemos una coma. Vamos por el otro tipo, que sería un mensaje. Un mensaje también va a ser con un array. Vamos a definir el name. Mensaje. Y el tipo, que también va a ser un XSD, dos puntos. Y un último valor que le vamos a definir como el label. Va a ser un array. Vamos a definir un name. También se va a llamar label. Parecería un poco repetitivo todo lo que hay que definir, pero es parte de la estructura, digamos, que tiene la definición de este tipo. XSD, dos puntos, entero. Entonces, ahí ya tenemos definido toda la definición del tipo completo del complex type. El complex type se llama persona y va a estar compuesto por los campos ID user, full name, email, message y el último que sería en ese caso label. Cuando ya hemos definido el tipo, ahora podemos proceder a registrar también, a poner un register y registrar en este caso la función. La función que vamos a registrar igual va a llevar un nombre. Yo le voy a poner a la función login y ese nombre va a tener primero los datos de introducción, los datos que yo necesito obtener. Como lo estamos haciendo con la idea de crear como un proceso de validación, entonces voy a necesitar que introduzcamos el username y en el username va a ser un XSD, dos puntos, string. Y necesito que enviemos también el password. Y ese password también va a ser un XSD, dos puntos, string. Le ponemos la coma y ahora le vamos a decir qué es lo que voy a retornar. Lo que voy a retornar siempre va a ser un valor que se llama return, pero el tipo de este return ya no va a ser un XSD, sino que va a ser un valor predefinido que se va a llamar persona. Es justamente como lo definimos en la parte superior. Entonces, a diferencia del ejemplo del hola, que aquí le poníamos un return string, aquí le vamos a poner un return persona. Y ese es el valor que debe de retornar. Luego el resto de valores van a ser iguales. Debemos de definir el contexto, que en este caso sería server. Debemos de definir la URL de nuestro contexto. Se llamaría login server. Y debemos de definir el protocolo que sería RPC y luego definir el encode. Por último, le voy a poner la descripción, le pongo función para validar usuario y password. Listo, ya tenemos definida la función. Ya tenemos registrada la función. Ahora, siguiente paso es poderla definir, en ese caso, poderla crear para que podamos devolver o validar los valores. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a crear la función que se llama login. Esta va a tener un username y va a tener un password. Y acá adentro vamos a hacer el proceso de validación. Aquí podríamos consultar a una base de datos y hacer todo lo que ustedes ya saben. Pero en este caso, lo que voy a hacer yo es validar si username es igual a admin, un proceso de validación simple. Y en ese caso, el password es igual a católica. Si eso es correcto, entonces yo puedo ahora devolver
devolver un valor, que es justamente el que hemos estado definiendo, pero voy a colocarlo dentro de una variable valor y le voy a poner justamente un array. Voy a ponerle un array. En este caso, le ponemos al array los nombres de los parámetros que vamos a devolver. El primero es el ID user. Por el momento yo le voy a poner valores fijos, pero como siempre podríamos colocarle cualquier otro valor que podamos sustraer, por ejemplo, de una base de datos. Aquí vamos a poner el full name. El full name sería otra vez Juan López. Y luego sería el email. Vamos a poner juan@gmail.com. Y luego pondríamos un mensaje. Y el mensaje le vamos a poner usuario correcto. Y por último pondríamos el nivel. El nivel, digamos, sería 1. Este es el valor que vamos a devolver en el caso que el usuario sea correcto. En caso contrario, vamos a devolver siempre el mismo array, justamente este array, pero vamos a devolver estos valores vacíos. Vamos a devolver 0 acá, vamos a devolver vacío acá, y aquí en el mensaje vamos a devolver usuario, usuario incorrecto. Y aquí en el label le vamos a poner 0. Pues con esto ya debería de funcionar. Nada más nos falta colocarle aquí que retorne ese valor. La diferencia que pueden ver con el Hola Mundo que tenemos aquí arriba es que en esta parte de abajo yo estoy devolviendo justamente un array que corresponde en este caso al valor, a diferencia como lo teníamos definido anteriormente. Entonces, cuando guardamos esto, yo me puedo ir de nuevo a esta parte de acá y puedo volver a actualizar el esquema. Y al actualizar el esquema, ah, está mal escrito. Aquí es complex. Para actualizar el esquema, debería de aparecernos ahora ese nuevo valor. Si se dan cuenta, aquí ya nos dice que tenemos un complex type que se llama persona y este complex type está definido con los campos user, que es entero, full name, que es string, email, que es string, message, que es string y label, que es entero. Tengo definido una función hola que requiere un parámetro usuario de tipo string. Esa misma hola responde con un parámetro return, también de tipo string. El login request requiere un username y requiere un password, los dos de tipo string. Y lo que devuelve, según esto, es un TNS persona, que es justamente el tipo que hemos definido en la parte de arriba. De ahí, bueno, están las definiciones de las funciones. Aquí aparece función hola mundo, dice hola request, hola response, que es lo que recibe y lo que devuelve. Está la de login, que tiene el hola request y el hola response. Y con esto ya está listo para que pueda empezar a ser consumido. Tendríamos que enviarle usuario y password para que este nos devuelva justamente esos valores. Vamos a hacer el proceso de consumo de este web service en la próxima clase para poder arreglar ese problema de por qué no lo está consumiendo de la otra forma. Y ahí, bueno, ya con eso tendríamos listo la parte del servicio web. Lo que quiero que vean es que las funciones estas que definimos acá, este código que tenemos aquí puede hacer cualquier cosa. O sea, yo puedo definir procesos que me permitan, por ejemplo, consultar una base de datos y devolver un conjunto de registros, hacer cálculos complejos y devolver el resultado de esos cálculos. Puedo hacer lo que se me ocurra en el lado de PHP. Y en el lado del web service, lo único que necesito conocer en este caso es la definición de la función y los parámetros que estos deberían de enviarse.
Eso es todo y con eso debería de funcionar sin ningún problema. Así que traten de hacer por lo menos esta parte del código que hemos hecho para la del servidor, esto del servi, y si hay algo que modificar, pues yo les digo en otra clase en qué está el error, pero por lo menos el esquema sí les tiene que aparecer. Si se dan cuenta, ya nos mostró en esta parte del esquema y con eso ya tenemos idea de que el web service está listo para que pueda ser consumido. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bien, entonces eso sería todo por el día de ahora y nos vemos el día martes. Que pasen una feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, chicos. Tarde.